Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter en un tema que, bueno, todos creemos conocer, el sistema educativo japonés. Sí, uno oye Japón y enseguida piensa en disciplina, excelencia. Exacto, rigor, uniformes impecables. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo eso? Para averiguarlo, nos hemos sumergido en un artículo de Wikipedia muy completo. Sí, la verdad es que ocurre de todo. Historia, cómo se estructura, datos y también las críticas, que son bastante duras. Pues esa es la misión de hoy. Entender esa paradoja, ¿no?, de un sistema que saca a algunos de los mejores estudiantes del mundo, pero que a la vez, bueno, se le acusa de ser una máquina de aplastar la individualidad. Mm, Y para empezar, un dato que a mí me parece que lo resume todo. a ver, Los estudiantes japoneses están en el 8º puesto mundial en las pruebas PISA. Tienen 520 puntos de media, que están muy por encima de los 488 de la OCDE. una pasada, sí. Ah, no, y aquí viene lo bueno. Japón gasta en educación un 4,1% de su PIB. La media de la OCDE es un 5%. O sea, la pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo consiguen más con menos? Esa es la pregunta del millón. Y es el punto de partida perfecto. Porque nos obliga a ver que la respuesta no es el dinero. Claro, Es algo mucho más profundo. Es una arquitectura cultural, histórica, una máquina que se ha ido afinando durante siglos con un objetivo muy claro. y esa eficiencia aparente esconde tensiones. Enormes. Hoy vamos a intentar desmontar esa máquina, pieza por pieza, desde sus orígenes hasta la presión que viven los estudiantes hoy en día. Pues bien, vamos a ello. Para entender la máquina actual hay que ver los planos originales. Viajemos un poco atrás, al periodo Edo, antes de 1868. Ahí no había un sistema educativo nacional unificado, pero me ha sorprendido muchísimo leer que la alfabetización ya era muy alta. O sea, no partían de cero ni de lejos. Para nada. Es que ya existía una cultura de la educación. Lo que pasa es que estaba muy dividida por clases sociales. Claro. Por un lado tenías a la élite, los samuráis, para ellos estaban las hanko. Y es fascinante porque no aprendían solo a pelear. No, el artículo destaca que aprendían estrategia, sí, pero también contabilidad, agricultura. Claro, eran los administradores de un país que ya estaba en paz. Se les estaba reconvirtiendo de guerreros a burócratas, básicamente. Y mientras, para el pueblo llano, los comerciantes y demás, estaban las terakoya, escuelas más básicas privadas. Ajá. El dato que me ha dejado alucinado es que al final de ese periodo la tasa de alfabetización era del 50% para los hombres y del 20% para las mujeres. Para esa época, eso es una barbaridad. Es altísima. Y la clave es entender que esas terakoya no eran una obra de caridad. No, Eran negocios. Las familias pagaban porque veían la educación como una inversión de futuro para sus hijos. Y esa idea, como veremos, no ha desaparecido para nada en el Japón de hoy. Esa base fue fundamental para lo que vino después. y lo que vino después fue un terremoto. La restauración Meiji de 1868. Japón se ve forzado a abrirse al mundo y toma una decisión drástica. O nos modernizamos a toda velocidad o nos colonizan. ¿No había más? Exacto. Y ahí la educación pasa a ser un asunto de Estado, el motor para construir la nueva nación. Y para eso se fijan en el modelo más eficiente y disciplinado que encuentran en Occidente, el prusiano. Claro, El objetivo ya no es la formación de la persona, es crear ciudadanos leales, productivos, homogéneos. Se implanta la educación obligatoria y en 1877 se funda la joya de la corona, la Universidad de Tokio. Y el camino ya estaba marcado. el siguiente gran giro de guión llega con la derrota en la Segunda Guerra Mundial, la ocupación aliada. Sí, que arranca de raíz el modelo prusiano y se impone el estadounidense. De ahí viene la estructura que conocemos hoy, ¿no? Los 6 años de primaria, 3 de secundaria inferior. Y 3 de secundaria superior. Exacto, el famoso sistema 6-3-3. La educación obligatoria se amplía a 9 años y los valores que se promueven son, al menos en el papel, todo lo contrario a lo anterior. Democracia y pacifismo. Pero claro, una cosa es el papel y otra es la cultura. Las inercias no se cambian de un día para otro. Desde luego que no. Y esa tensión entre la presión por el rendimiento y el bienestar del estudiante, pues no tardó nada en volver a aparecer. A eso iba. Porque el artículo habla de un experimento súper interesante en los años 80 y 90. La educación Yutori. Sí. Que significa algo así como educación relajada, ¿no? Suena a herejía en Japón. Y lo era.
Lo era, fue una reacción directa a lo que llamaban la guerra de los exámenes, que se había vuelto asfixiante. ¿Y qué hicieron? Menos horas. Sí, la idea era reducir temario, bajar las horas de clase y dedicar más tiempo a fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, vamos, intentar soltar un poco de vapor de la olla a presión. Suena bien, pero me imagino el péndulo yéndose demasiado lejos. Puedo oír a los padres y a las grandes empresas quejándose de que los nuevos licenciados ya no eran tan competitivos. Fue eso. Has dado en el clavo. Saltaron todas las alarmas. Empezó a cundir el pánico nacional. En serio, pánico. Sí, la sensación de que Japón estaba perdiendo su ventaja competitiva, de que el nivel académico caía en picado. Y la reacción fue contundente. Para 2011, la política Yutori se desmanteló por completo. Vuelta a empezar. Vuelta a aumentar las horas y los contenidos. Y ahí lo tienes, el eterno dilema del sistema japonés, el tira y afloja que lo define todo. La batalla entre la excelencia académica, a cualquier precio, y la salud mental de los estudiantes. Esa historia de tensión es fascinante. Y me lleva a preguntarme cómo se traduce todo esto en el día a día de un chaval. Pongamos 15 años, en Osaka. ¿Su vida es un campo de batalla académico desde que se levanta? Pues es una descripción bastante acertada, la verdad. Para empezar, el año académico arranca en abril. Con los cerezos en flor, claro. Un símbolo de nuevos comienzos. Exacto. Los primeros 9 años, que son primaria y secundaria inferior, son obligatorios. El abandono es prácticamente cero. La cosa se pone de verdad seria en el paso a la secundaria superior. Aquí, el dato de la fuente es brutal. No es obligatoria, pero se matricula el 98,8% de los estudiantes. Vamos, que la práctica es universal. Totalmente. Y luego la universidad. Más del 65% de los jóvenes entre 25 y 34 años tiene educación terciaria. Y un dato curioso. Las mujeres, un 59%, superan a los hombres, que son un 52%. Pero bueno, antes de llegar a esas cifras, ¿cómo es un día normal? Olvidémonos un momento de las estadísticas. Imagina el día. Empieza muy temprano. Me lo imagino. Un trayecto a menudo larguísimo en trenes abarrotados. Al llegar, antes de las clases, la asamblea matutina. Luego las clases son muy intensas, con un respeto enorme por el profesor y muy poca participación espontánea. El modelo más tradicional. Sí. Pero lo que más choca a un occidental es lo que pasa a la hora de comer y después. El artículo mencionaba el osoji, la limpieza, ¿verdad? Exacto. Es que en las escuelas japonesas no hay personal de limpieza. ¿Cómo? No. Son los propios alumnos, divididos en equipos, los que limpian sus aulas, los pasillos, los baños, todo. Eso es increíble. Y no es solo para ahorrar costes. No, tiene que haber un mensaje mucho más profundo. Por supuesto, es una lección diaria de responsabilidad, de humildad, de cuidar lo que es de todos. Aprendes que, si ensucias, tú o tus compañeros lo tendréis que limpiar. Fomenta el respeto por el entorno, el trabajo en equipo. Es una parte fundamental de la educación moral, no solo la académica. Vale, y cuando terminan las clases y la limpieza, ¿se van a casa? ¿Qué va? Ahí empieza otra jornada, el bukatsu, las actividades extraescolares. Los clubes. Sí, pero no son un pasatiempo opcional como aquí. Para muchos son una obligación casi tan seria como las clases. Deportes, música, caligrafía, club de debate. Y son exigentes. Increíblemente exigentes, con entrenamientos diarios que pueden durar horas, incluso los fines de semana. Un estudiante puede salir del instituto a las 7 u 8 de la tarde, fácilmente. Entiendo. O sea, estamos dibujando una jornada escolar que puede ir tranquilamente de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. Y aquí es donde a mí ya me explota la cabeza, porque después de todo eso, aún queda algo más, ¿verdad? Sí. La famosa educación en la sombra. Ahí está el kit de la cuestión. Aquí es donde descubrimos que el sistema educativo japonés no es uno, sino que son dos. ¿Dos sistemas? Uno oficial, el de la escuela, que da la base. Y otro en la sombra, que es el que de verdad determina el éxito. Y ese segundo sistema funciona con las reglas del libre mercado, no de la igualdad de oportunidades. Y el protagonista de ese mercado son los Huku, las academias privadas. El artículo insiste mucho en que no son simples clases de apoyo. Para nada. Son máquinas de preparar exámenes de ingreso. El paso a la secundaria superior y sobre todo a la universidad depende de superar unos exámenes competitivísimos. El examen del infierno, lo llaman, ¿no?
Sí, sí, cada centro de prestigio tiene el suyo. Y los jukus se dedican solo a enseñar las técnicas y los conocimientos para reventar esos O exámenes. sea, después de una jornada de 12 horas, entre clases, limpiar y el club, muchos chavales se van directos a una academia a seguir estudiando. A seguir metiendo horas. Los datos de la fuente son para reflexionar, ¿eh? El 86% de los que quieren ir a la universidad pasa por un juku. Es un sistema educativo paralelo que es casi obligatorio. Y no es nada barato, lo que plantea una pregunta muy incómoda sobre la supuesta meritocracia del sistema. Claro, si no puedes pagarlo. Te quedas atrás. Y este ecosistema tiene sus propias herramientas. La fuente habla de los mogi shiken. Los exámenes de prueba, los simulacros, organizados por empresas privadas. Exacto. Es como tener un simulacro constante del día del juicio final. ¡Qué presión! Te dan un porcentaje de probabilidades de entrar en la universidad X o en la Y. Imagina ver tu futuro reducido a un número en un ranking cada pocas semanas. Uf. Y esto nos lleva a una de las figuras más fascinantes y a la vez tristes del sistema, el Ronin, Sí, que originalmente era un samurái sin señor, ¿no? Un guerrero a la deriva. una metáfora potentísima. El Ronin moderno es un estudiante que ha terminado la secundaria pero no ha aprobado el examen de acceso a la universidad que quería. Y en lugar de conformarse con otra, En lugar de conformarse, decide hacer algo impensable aquí. Dedicar un año entero de su vida a tiempo completo solo a estudiar para volver a intentarlo. un año sabático de estudio. Sí, un año metido en un juku, viviendo con la etiqueta social del fracaso temporal. Para ellos es una inversión, pero la presión es inimaginable. Todo esto dibuja un panorama de una presión, como dices, casi humana. El sistema produce resultados excelentes, no hay duda, pero el coste personal parece altísimo. La sección de críticas del artículo es demoledora. Empieza por lo más evidente, la salud mental. El estrés, la ansiedad y, en los casos más extremos, el suicidio. El artículo cita una cifra de 1991, donde 1.333 jóvenes de entre 15 y 24 años se quitaron la vida, y vincula muchos casos a la presión académica. Es una cifra antigua, pero el problema de fondo, imagino, sigue ahí. Sigue ahí, desde luego. Luego está la crítica al modelo pedagógico en sí. ¿A qué es una fábrica de memorizadores, no? Gente brillante para pasar exámenes, pero con poco fomento del pensamiento crítico, de la creatividad. Esa es la acusación, que se premia la respuesta correcta, no la pregunta original. Se sacrifica la sensibilidad cultural, la originalidad en el altar de la eficiencia para los tests. Y junto a esa presión emerge otro monstruo, la violencia y el acoso escolar, el IGIME. Sí, Y aquí, un momento, porque la cifra que da la fuente es astronómica. Más de 612.000 casos de acoso registrados en 2019. Cuesta creer que sea real. sí, es una cifra que impacta muchísimo. ¿Estamos seguros de la metodología? O sea, es que en la cultura japonesa ahora se reporta hasta el más mínimo incidente. Es una pregunta excelente, y el propio artículo, de hecho, apunta en esa dirección. Ah, Porque, aunque la cifra nacional es alarmante, cuando miras encuestas internacionales como PISA o TIMSS, donde se pregunta directamente a los alumnos, los estudiantes japoneses reportan sufrir menos acoso que la media de la OCDE. vaya. Entonces, ¿qué está pasando? Es una contradicción. Posiblemente sea una diferencia en la definición y en la sensibilidad. Puede que el sistema japonés ahora sea extremadamente meticuloso registrando cada incidente, por pequeño que sea. Lo que inflaría la cifra nacional. Exacto, en comparación con países donde solo se registran los casos más graves. No significa que el IGIME no sea un problema muy serio, que lo es, pero comparar cifras brutas puede ser engañoso. Es un matiz importante, sí. Pero hay otra controversia que va al corazón del sistema, a lo que se enseña. La polémica de los libros de texto de historia. Así es un debate recurrente y muy agrio. La fuente señala las críticas tanto internas como de países vecinos como China o Corea del Sur. ¿Y qué dicen? Acusan a los libros de texto aprobados por el gobierno de blanquear o minimizar los crímenes de guerra del Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de episodios como la masacre de Nankín, los experimentos del Escuadrón 731, el tema de las esclavas sexuales. Exactamente. La crítica es que a menudo se usan eufemismos, se omiten detalles o se presenta una narrativa que casi justifica el expansionismo japonés de la época. Lo presentamos, como hace la fuente, como un punto de debate documentado y muy real. Por supuesto.
Es una batalla por la memoria histórica que se libra en las aulas y que define al final cómo las nuevas generaciones se ven a sí mismas y a su propio pasado. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué imagen nos queda? Es profundamente ambivalente. Mm, Por un lado, una máquina de generar excelencia académica, con unos resultados que muchos países envidian. Y por el otro, un sistema que ejerce una presión brutal, que genera un mercado paralelo de la educación y que se enfrenta a críticas muy serias sobre su pedagogía y su honestidad histórica. Has resumido la dualidad a la perfección. El sistema educativo japonés es un espejo de su sociedad. Totalmente. El valor del grupo por encima del individuo, el esfuerzo como un bien moral en sí mismo y una definición del éxito muy rígida. El camino está marcado. Buen instituto, buena universidad, buena empresa. Y el sistema está diseñado para llevarte por ese camino de forma implacable. Deja poquísimo espacio para desviarse, para explorar, para fracasar y redirigir tu vida. Muy poco. Y por eso creo que analizar el modelo japonés, con todas sus luces y sus sombras, nos obliga a hacernos una pregunta fundamental sobre cualquier sistema educativo, incluido el nuestro. ¿Cuál? ¿Cuál es el objetivo último? ¿Es maximizar las puntuaciones en los informes internacionales y producir una fuerza laboral hipercompetitiva? ¿O es otra cosa? ¿O es cultivar individuos creativos, resilientes, con pensamiento crítico y, sobre todo, con bienestar emocional? El caso de Japón es la prueba más clara de que, muy a menudo, esos dos objetivos entran en conflicto directo. Y encontrar el equilibrio entre ambos es probablemente el mayor desafío de la educación en nuestro tiempo.